Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes aquí desde Loma Dorada. Vamos a compartir en esta mañana la ley y el reino de Dios. Dos versículos sencillos, cortitos, pero con mucho entendimiento. Y está en Lucas 16, 16 y 17. Y queremos invitarlos a casa de oración aquí en Guadalajara y en Avenida Colón 1547. Vayan a rendirse a los pies del Señor. Los invitamos cordialmente. Como les he dicho cuando predicamos en la calle, no vamos a forzar a nadie. Dios quiere que vayamos de nuestra propia voluntad, que doblemos nuestras rodillas, nuestra cerviz, que reconozcamos que necesitamos al Señor, que no es religión, es una relación de obediencia a Dios si quieren. Si no quieren, pues lamentablemente van a llorar mucho, mucho, mucho por toda la eternidad. Porque Dios lo que creó eh, es eterno. Eh, este mundo físico, quiero que sepan que va a ser destruido. El universo va a ser destruido con fuego, pero eso va a ser, todavía falta porque apenas vamos a entrar al descanso del Señor, porque ya se van a cumplir 6000 años en el planeta Tierra, que es lo que el Señor le dio al hombre. Le dijo el Señor, 120 años multiplicados, habla de jubileos multiplicados por 50 son 6000. Y lo sabemos muy bien. En el calendario judío hay una diferencia de 200 años y estamos eh, acercándonos al tiempo final. Y queremos ahora decirles que, bueno, los deja el 55, los deja ahí cerquitas. Se bajan en las 646 y federalismo y caminan derechito como 1300 pasos. Y o se bajan en la estación Santa Filomena y ahí caminan solamente unos 300 metros y ahí está casa de oración para los que quieran ir a conocer, a gozarse en la alabanza, a conocer del Señor y a mantener una comunión con Dios. El primer llamado que hacemos es arrepiéntete, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después el Señor dice que le sigas. Seguir a Cristo, seguir a Jesús es diferente. Es ser cristiano, en obediencia a la palabra de Jesús. Y vamos a comenzar a leer y sin antes queremos decirles que la oración es muy importante en todo tiempo. Oramos antes de empezar los videos para no ponernos así tan estrictos de pura. Pero vamos a hablar ahora aquí. Queremos hacer de pura enseñanza. Y queremos decirles amigos que vamos a hacer una pequeña oración. Nada más para que Dios nos dé sabiduría. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos sabiduría e inteligencia para compartir tu palabra. Señor, aumenta tu poder en nosotros. Enséñanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya de todo pecado. Corrige nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender, danos entendimiento para entender todo lo que está pasando y todo lo que dice tu palabra, Señor. Porque hay cosas que mucha gente no sabe, aún nosotros desconocemos muchas cosas. Y en el secreto, Señor, ahí estando en tu presencia, en la oración, orando en todo tiempo, tú nos muestras, Señor, todas las cosas. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, tú le dijiste eso a Jeremías y nosotros, Señor, queremos aprender de ti. Enséñanos, Señor. Endereza nuestro camino, endereza nuestra, nuestra vida, Señor. Te lo pedimos por favor en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien amigos, pues ya oramos y vamos a leer esta palabra que es muy importante. Dice Jesús,
está hablando Jesús y él dice, la ley y los profetas eran hasta Juan para el pueblo judío, era para el pueblo de Israel. Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué sucedió? Vino Jesús y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es la orden de Jesús, es lo que él anunció en el Evangelio, el mensaje de salvación. Entonces, viene Jesús y es anunciado el reino de los cielos. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Lo mismo que Jesús. Arrepiéntanse. Dice, arrepiéntanse porque viene tras mí uno que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quién es el que viene? El Mesías, el Señor, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Viene a salvar a la humanidad. Pero Él viene porque en la salvación viene un mensaje que tiene estrictamente el plan de Dios, tiene el propósito de Dios. Y en ese plan, Dios muestra su reino. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el reino de Dios? Amigos, es bien sencillo. El mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Ahí está todos los secretos. Vamos a leer Mateo 11, 12 y 13. Miren lo que dice en Mateo. Y miren. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, porque todos los profetas, bueno, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La promesa se cumplió, la profecía se cumplió. Elías vino primero, antes de que viniera el Mesías. Y quiero decirles, amigos, que yo he dicho, por ejemplo, aquí dice violencia. Los valientes arrebatan el reino. Esa es una palabra de hombre, porque debemos de ser valientes. Pero muchos han confundido este versículo porque en realidad el reino de los cielos es predicado. Y aquí dice Jesús que el reino de los cielos sufre violencia por aquellos hombres perversos, malos, y los violentos lo arrebatan. No quieren que la gente siga a Jesús, no quieren que la gente obedezca. Los niños, dijo Jesús, déjenlos que vengan a mí, no se lo impidan, pero mucha gente prohíbe a sus hijos seguir a Jesús. Mucha gente está llorando porque pues hay mucho secuestro, hay muchos desaparecidos y la gente clama, la gente pide. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, amigos? ¿Estamos en nuestra vida caminando con Dios? ¿Estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios? Y aún así, aunque nos sucedan esas cosas, nosotros debemos de confiar en Dios. Porque lo mismo le acontece al que es cristiano como al que no es cristiano. Lo mismo. En la iglesia han hablado acerca de secuestros, desaparecidos, y nosotros simplemente le decimos al Señor, hágase tu voluntad, Señor, porque no podemos hacer nada, no podemos buscarlos, no sabemos dónde están. Entonces, desde ese tiempo, desde los días de Juan el Bautista, cuando predicaba, el reino de los cielos sufría violencia, porque muchos no querían a Juan, por eso Juan gritaba y decía,
Miren, Juan decía que, que, que ya está el hacha puesta a los árboles. Todo árbol que no plantó el Señor iba a ser desarraigado. Entonces, el Señor envió a su mensajero. Entonces vamos a ver esta situación de la ley. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, mucha gente se esfuerza, dice aquí, y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús habló de todos, pero hoy en día, amigos, hay mucha gente que no conoce a Dios, no quiere nada con Dios, hay mucha gente atea, hay mucha maldad en el corazón del hombre. Pero van a querer entrar al reino de Dios. Y muchos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, no es tradición, no son esas cosas. El reino de Dios es un reglamento de vida, de obediencia al Señor, conocer al Señor. Y este es el mandamiento, dijo Jesús. Miren, en Juan 17. Juan 17, miren lo que dijo Jesús cuando estaba orando. Él oraba al Padre y le decía, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el problema de muchos. Dios envió a su Hijo. Y quiere Dios que crean en Él, le obedezcan, le sigan. Jesús se manifestó a la humanidad trayendo el mensaje del reino de los cielos. El plan de salvación, el reino de los cielos se acercó a la tierra y caminó entre nosotros, entre los seres humanos, en la tierra de Israel, allá en la tierra de Judá, donde Él habló con los religiosos, con los saduceos, con los fariseos, en el tiempo de los griegos, de los romanos. Entonces, Jesús dice algo muy impresionante, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra, tal y como está escrito. Mucha gente dice cosas, mucha gente quiere cambiar la historia. La historia de la humanidad está escrita en las páginas de la Biblia, amigos. El pueblo se desenfrena sin profecía. Por eso tenemos que profetizarles. Por eso tenemos que anunciarles a las personas el reino de Dios. Y no son mariposas, no son conejitos ni corazoncitos. Dios envió a su Hijo con amor eterno, con amor impresionante, con un amor incondicional. Incondicional porque Dios no se aferró a enviar a su Hijo, no lo envió porque no, lo van a matar, no, Dios lo envió. El amor de Dios fue tan impresionante, tan magnífico, tan sublime, que Dios quiso redimir a la tierra por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Hay muchas cosas que no entienden muchas personas. Yo sé que hay veces que no entendemos algunas cositas, pero Dios es fiel y conforme a su voluntad, Él nos va revelando su palabra y nos va dando el secreto, nos lo va descubriendo Él mismo, Señor. Y más ahora cuando vemos todas estas cosas que están sucediendo, se están cumpliendo las profecías. Miren, Mateo 5:18. Mateo 5:18, miren lo que dice. Porque estamos hablando de que todas estas cosas pasarán. Dice, para no mostrar a los hombres Mateo 5:18.
miren qué interesante, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y luego está hablando una referencia aquí, 5:18, y en 5:18 Jesús está hablando de la ley. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Impresionante. Y todo se va a cumplir. Mucha gente no comprende esta situación. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Muchos quieren esforzarse. Aquí dice Dios que y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, la gente tiene un esfuerzo, se está esforzando por entrar al reino de los cielos. Ay, mi religión, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer, pero no van a entrar. Porque las reglas de Dios son tan impresionantes, tan sencillas, que nosotros no queremos obedecerlas. Nosotros hacemos a nuestra manera. Dios dice en la oración, en la enseñanza del Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad. Y nosotros hacemos nuestra voluntad, a nuestra manera. Es a la manera de Dios. No es a nuestra manera. Entonces nosotros tenemos que caminar en rectitud, reconociendo en integridad, en rectitud, reconociendo que nosotros hemos pecado contra Dios, pero Dios nos ha perdonado, nos ha dado el privilegio de estar en su presencia, nos ha dado el privilegio de que podemos ir a Él, nos ha dado muchos privilegios, somos embajadores del reino de los cielos. Nosotros somos intercesores, somos los que podemos ayudar a otras personas a ir, a entrar al reino de los cielos, porque solos no van a poder hacerlo. Necesitan humillarse delante del Señor. Solo no puedes hacer las cosas. Necesitas al Señor, necesitas arrepentirte, necesitas oír su llamado, venir a su presencia. Y decir, Señor, aquí estoy, perdóname, y comprender, pedirle al Señor. A veces en la oración yo comprendí hace mucho que solamente necesito sabiduría e inteligencia para obedecer la palabra de Dios, para caminar en Cristo. No necesito otras cosas. Aprendí que dice ahí que pidamos correctamente, porque su palabra es muy clara. Así es de que si nosotros oramos a Dios de una manera correcta, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice, buscan todas las cosas, así nosotros también buscamos trabajo, buscamos muchas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades, sabe de estas necesidades en nuestra vida, que tenemos de todas estas cosas. Pero la regla de Dios para estar en obediencia en el reino de Dios aquí en la tierra, ahorita en este momento, porque el reino de Dios se acercó, se ha acercado, dijo Jesús. Y cuando se acercó, cuando vino Cristo y se presentó ahí ante Juan y fue bautizado, ahí él habló el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación, y de ahí se abrieron las puertas para la salvación a todo aquel que creyera en Jesucristo. Él es el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, dice aquí que busquemos a Dios primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Eso solamente está en las páginas de la Biblia. Está en las palabras de Jesús. Entonces, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no oremos por lo añadido. Busquemos primero la justicia de Dios, su reino. Obedezcamos a Jesús. Eso es impresionante. Y nosotros tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer bien las cosas. No tenemos que equivocarnos. Porque nos equivocamos como personas. Nos equivocamos. Y tenemos que estar atentos a nuestra manera de pensar, sujetando nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Señor, me gustaría hacer esto. Está bien, hay que meditarlo. Vamos a leer la palabra de Dios que dice, muchas veces yo les he dicho, pues es que el Señor no me dice nada. Pues hay que esperar. Hay que hacer las cosas fíjense, aquí dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, cada día tiene sus propios problemas y los tenemos que ir resolviendo. Y lo único que necesitamos es la sabiduría de Dios, la inteligencia. Que Dios forme nuestro carácter, porque nosotros somos explosivos, somos sangrones, somos enojones y muchas cosas que tenemos, muchos defectos. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos da de su espíritu y Dios nos da gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y nuestro carácter, nuestra vida cambia porque el Espíritu de Dios nos dice qué hacer y nosotros tenemos que obedecer. Pero si tú no quieres obedecer, si tú no quieres someter tu carne, someter tu corazón a la obediencia al Espíritu de Dios que está en nosotros, pues, oigan, pues podemos ser, nos podemos equivocar muy, muy feo, porque mucha gente dice que tiene el Espíritu de Dios y se porta como el diablo. Entonces, yo sé que tenemos malas actitudes, pero a veces los problemas de la vida es mejor evitarlos. Hay que buscar al Señor, estar en paz con todo, orar día y noche, velando y orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán al planeta, porque vienen muchas cosas al planeta Tierra, muchos problemas, muchas cosas que la gente se asusta. Inclusive ya me tumbaron otro video, me dijeron, ya, no, tu video ya no va a estar, porque, ¿qué dije? Porque hablé de la guerra, porque hablé de la situación, porque hablé, ¿de qué lado estás? Oremos con sabiduría. Por ejemplo, imagínense, vamos a orar por la liberación de Palestina. Para orar por eso necesitamos saber qué es la liberación de Palestina. La liberación de Palestina es es un pensamiento de destruir al pueblo de Israel, de matarlos, que de la opresión, ni hubo opresión, los terroristas fueron los que atacaron y empezó la guerra, amigos, empezó la guerra. Y todo va a ser muy, muy triste. Si usted ve las noticias poco a poco, se va a ir escalando la guerra y se va alargando hasta que llegue el momento del arrebatamiento. Porque esto va a suceder así. Todas las naciones van a tener un dolor de cabeza con Israel. Ustedes no se imaginan las poderosas armas que tiene Israel. Vean la majestad del Señor de los ejércitos con que los atacaron y formaron el avance con Gaza y perfecto, y llegaron y invadieron y están destrozando ahí a los terroristas. El pueblo palestino, amigos, decía un cristiano, decía, ay, pero el pueblo cristiano palestino, amigos, no existe ningún pueblo cristiano palestino ahí. Usted como cristiano, vaya allá y predique el evangelio a los palestinos, lo andan acuchillando, amigos. Así de fácil. Ellos creen en otro Dios. Ellos están
perdidos. Y eso, quiero que entiendan esto que voy a decir. Cuando los judíos sean sellados y se conviertan al Señor Jesús, ellos predicarán el evangelio a los palestinos, a los chinos, a los coreanos, a toda esa región del Medio Oriente, y habrá salvación allá en aquella parte. Pero si ahorita los cristianos nos vamos allá a predicar, nos cortan la cabeza. Vean lo que está sucediendo en China. Sí hay algunas cositas por ahí, por las embajadas y por los gobiernos donde sí permiten algo, para que tengan ahí una iglesita o algo, pero cristianos no, amigos, no puedes predicar el evangelio en aquellas regiones, porque te dan cuello, como dicen. Entonces, mucha gente se esfuerza por entrar al reino de los cielos. Ahorita en la mañana que fui a comprar el virote, venían unos niños y los paré. Le dije, niños, ¿cómo están? No, pues bien, ¿a dónde van? Vamos a ir a entrenar. Oigan, ¿qué opinan ustedes de los palestinos y de la guerra? ¿Con quién están? Y los niños empiezan a decir, no, yo estoy con Palestina. Y todos, yo también. Voy a hacerles otra pregunta. ¿Creen en Dios, hijo? ¿En el Dios verdadero? Y me decían, no, yo no creo. Y no creían, amigos. Y luego me dijeron, es que nosotros somos católicos, dice un niño. Sí, pero él no cree. O sea, tú no crees en Dios, pero posiblemente tu familia es católica, pero no conocen a Dios. Y empecé a compartirles. Entonces, un niño me dice, no, señor, es que mire, Rusia es el ejército más poderoso del mundo. Los chinos. Oye, hijo, espérate. O sea, tú apoyas el movimiento de Palestina. Y me dice, sí, entonces tú eres terrorista. Y me dice yo, no. Dije, no, porque mira, como ustedes no conocen a Dios, pues no saben ni con quién deben estar. Ustedes deben de conocer al Señor. Lean la Biblia. Porque yo no los puedo forzar. Miren, Jesús dijo, vengan a mí todos los hombres. Vengan a mí, dejen venir a los niños. Ustedes son niños, vengan venir a mí a los niños. Porque muchos padres no quieren dejar a sus niños ir con Dios. No, tú, no, ¿con qué te enseña ese señor? No me habló de Jesús. No, ese señor es cristiano. Nosotros somos católicos o ateos o lo que sea. Y tú ya tendrás tu edad para convertirte, para decidir. O sea, ya los papás dejan a los niños, pero mientras los niños estén sin dirección, se van a perder. Desde chiquitos sin enseñanza se van a perder. Y es desastroso. Yo le dije a los niños, hijos, lean la Biblia entre ustedes, compártanse. Oye, pero, por ejemplo, mi esposa me dice a veces, pero ¿cómo le dices eso? Ellos no saben, no entienden. Bueno, hay que meterles el evangelio en la cabeza para que ellos puedan después pensar en una situación terrible que tengan. Cuando ellos comprendan que hay una situación, Dios les va a hablar. Dios llama personalmente. Seguido me los encuentro y de ahí me voy a agarrar para seguirles compartiendo. Porque muchos buscan el reino de Dios. Otros ya ni lo buscan, amigos. Ya no están buscando el reino de Dios muchas personas, no les interesa. Miren, hay personas que están haciendo estatuas de un mono que pintan de verde con una lengua en la cabeza de fuego. Y ustedes saben, zancuditas le dice. Y mucha gente, es un negociazo. Y mucha gente está creyendo y comprándolo y le piden. Pero al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Señor que hizo el mundo y todas las cosas, el universo, no lo quieren tomar en cuenta. Las personas van a sufrir. Miren, yo pues la verdad, a veces dejé de meterme en esas predicaciones de idolatría porque la gente se enojaba y me gritaba y de problemas. Y yo, pues si quieren adorar a sus ídolos, pues que los adoren. El que es de Dios oye las palabras de Dios y el que no es de Dios no las oye. Por eso
hay que se queden. El tiempo de la gracia se va a acabar, se terminará, y muchos lamentarán haber despreciado el Evangelio de Jesús. Creo que una vez me quitaron un video porque hablé acerca de que la gente desprecia a Jesús y hoy ya no está, no lo oyo. Es bien difícil, amigos. Tenemos que hablar dulcemente para que no nos tumben los videos. Así es de que vamos a seguir predicando el Evangelio hasta que muéramos. Es nuestra esperanza. Cristo viene pronto. El arrebatamiento va a suceder a la hora que menos espere. A la hora que menos esperes va a venir. Entonces, hay que leer estos dos versículos bien porque son bien interesantes. Están encerrados en un capítulo que dice la ley y el reino de Dios. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Debes de aprender qué es la ley y qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el Evangelio. Cristo cumplió la ley y nos dio de su gracia. Y encontramos gracia ante sus ojos por su amor para salvación. Tenemos que estar bien listos. El pueblo de Israel permanece en incredulidad, mas nosotros en credulidad. Nosotros somos salvos por creer en Cristo, pero ellos te tienen que mantener en incredulidad para después ser salvos. Dios va a salvar a todo Israel, pero es necesario, y no dejaré de anunciarles de que tenemos que hablar las cosas que están hoy en día, que es la guerra. Dios está haciendo algo impresionante con su pueblo. Hay mucha gente que dice que pues, pura guerra y puras cosas hablo así. Pero hay que hablar la verdad. Cuando el Señor nos mandó a predicar, nos mandó a anunciar el Evangelio y anunciar el día de la venganza del Señor. No podemos dejar de anunciar el día del Señor. Entonces, en Jeremías 30 le dijo el Señor a Jacob, dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel. Ya Dios está hablando al pueblo de Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá. Israel va a volver a su tierra, ya volvió, 14 de mayo de 1948. Descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Pero ha habido guerras, pero no lo espantan. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Así declaró el Señor. Así de clarito. Así declaró, así declaró. Clarito y declarado. Lo dijo el Señor. A ti no te destruiré, sino que te castigaré. Dios castigará a su pueblo. Pero a todas las naciones, amigos, que no se arrepintieron, que no obedecieron al Evangelio, todas serán destruidas. Está escrito. Dios conoce el futuro y sabe quién le va a negar. Dios sabe todo, amigos. Dios va a... Miren, ahorita la iglesia está pasando por un momento difícil en apostasía, creyendo doctrinas de demonios, oyendo esto, el otro y aquello, oyendo puras desviaciones. Pero a los que predicamos el Evangelio y lo predicamos bien no nos hacen caso. Mis videos tienen nada más 5 vistas, 3 vistas, 4 vistas. Como yo digo, caray. Pero hay otros videos que están bien saturados.
y con enseñanzas, pues de todas, todas, así yo las veo. Hay cosas que no me parecen. No vamos a enseñar a la gente a gritos, no podemos enseñar a gritos. Hay cosas extrañas, extrañas que yo digo, a ver, si Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, recibimos su Espíritu Santo. Si hablamos lenguas o no hablamos lenguas, pues eso es de Dios. Pero amigos, si llegásemos a hablar en lenguas, o sea, yo no hablo en lenguas, y que habláramos en lenguas, que fuera algo extraordinario porque ha sucedido. Oigan, ¿cómo no obedecer al Señor? Pero hay gente que habla en lenguas y anda perdida. Tuve una experiencia con Dios impresionante y anda perdida, ya no quiere seguir al Señor, está en apostasía, o sea, como si tuviera una experiencia impresionante. Yo no he tenido esa experiencia, yo solamente creía en el Evangelio y pensé, así como un granito de mostaza será mi fe. No he visto nada, pero yo sé que el Espíritu está en mí porque cuando yo peco, me siento mal, me siento triste. Pero hay personas que pecan y como si nada. No son redargullidas por el Espíritu. Quiere decir que no tienen el Espíritu. Entonces hay predicadores que empiezan a hablarle al Espíritu y decirles, aquí está el Espíritu, vengan para acá. Oye, pero si el Espíritu ya vino cuando lo aceptaste, entró en tu corazón. Ahora, si eres una persona que echó fuera ya al Espíritu de Dios de su corazón, he aquí, está a la puerta, tocando, déjalo entrar. Deja entrar al Señor. Obedece. Tú echaste al Señor de tu vida porque no lo quieres obedecer. Por eso eres una apóstata. Por eso viene la apostasía. La apostasía es desligarse de Dios. Ya no quiero nada contigo, Señor. Quiero vivir mi vida. Quiero vivir en cualquier pecado. Por ejemplo, decir así, quiero vivir en las drogas. ¿Qué tiene? El Señor todavía no viene. Yo quiero echarme unos vinitos y otros, yo quiero oír música del mundo. No, tenemos que apartarnos del pecado y darle la espalda. Tenemos que entenderlo. Y tenemos que buscar el reino de Dios siempre. Siempre, todas las mañanas orar, vamos a apartar. Y miren, ahorita están enseñando en la iglesia cómo orar, el privilegio de orar, todas esas cosas. Y miren, si Jesús le dijo a Pedro, sobre todo a Pedro, él llamó a 3 discípulos para que lo acompañaran a orar en el monte, ahí cuando él fue a hablar puso ejemplo, siéntense ahí y oren conmigo, yo voy a ir ahí y voy a hablar con mi padre. Y ellos así cansados, todos con sueños lo veían. Entonces cuando regresa Jesús y los ve, ¿no has podido, Pedro, orar ni siquiera una hora? Y yo lo he visto, yo lo he vivido, porque qué difícil es orar. Porque cuando estamos levantándonos en la mañana del sueño, voy a orar. Y te pones a orar 5 minutos y ya estás otra vez dormido. Y cuando oras a veces te ganan más los pensamientos de que tengo que hacer esto, tengo que hacer ello. Y nomás, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, amén. Y vámonos a hacer nuestras cosas. Eso no es orar. Ni siquiera una hora podemos orar. Es un reproche de Jesús. Ni siquiera, Pedro, una hora has podido orar conmigo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque está hablando de que la carne, no, tengo sueño. Tenemos que forzar a nuestra carne. Tenemos que orar. Tenemos que dedicar tiempo a la alabanza. Alabar al Señor. Y en medio de la alabanza estar cantando, orando. Que nuestras alabanzas sean las oraciones de nuestro espíritu, de nuestro deseo. Que nuestras peticiones sean el deseo de Dios, no nuestros deseos. Porque en realidad, ¿de qué sirve tenerlo todo si nos vamos a perder por nuestra forma de pensar? No, tenemos que pensar bien con sabiduría e inteligencia.
Muchas gracias. Mañana vamos a hablar. Un saludo para Marina Ramírez. Dios te bendiga. Gracias. Este, amigos, yo a veces no digo cosas como dicen ahí, que comparte, que no sé qué, pero compartan, compartan, prediquen el evangelio, anímense. Mm, bueno, es difícil, pero yo a veces predico en el camión y hay veces que no hay chance, pero cuando hay chance, Dios está con nosotros para que hagamos cosas grandes, aún mayores que estas, decía Jesús, y nosotros podemos hacer cosas grandes. Podemos hablar con una persona que nos encontremos. Hola, buenas tardes, ¿me dejas compartirte? Dios nos da poder, pero eso sí, no podemos obligar a las personas. Las personas tienen que tomar su decisión. Solamente tenemos que hablarles, advertirles y decirles que hay un plan de salvación que es eh, el mensaje de Jesús. Dios les bendiga y nos vemos si Dios quiere mañana. Eh, Me gustaría predicar en la noche, pero ya no veo. Dios les bendiga, vamos a seguir aquí pensando y vamos a trabajar, vamos a oír alabanzas, vamos a cantar. Hay que estar contentos con el Señor siempre. Gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Gracias Señor, gracias por todo, gracias porque podemos hacer tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos que, que se haga tu voluntad, Señor, tal y como está escrito. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, en quien tienes complacencia. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanitos. Nos vemos. Bye.